Esta película bebe mucho de los trabajos que hemos hecho antes en la productora. Yo siempre digo que un proyecto nos suele llevar a otro y ese a otro, ¿no? Y, y de hecho, por ejemplo, en este proyecto que también habla sobre la memoria, habla sobre el recuerdo, sobre la historia reciente de este país, ¿no? Y que miramos hacia atrás, yo creo que también para de alguna manera conectar ese pasado con el presente que vivimos, ¿no? Y proyectarlo un poco también hacia el futuro. O sea que todo creo que está relacionado. Y después hay guiños, no sé, yo recuerdo hace 8 años, no, menos 6, hicimos un documental sobre Rubén Darío y, por ejemplo, en esta película la poesía de Rubén Darío también tiene como mucha presencia, ¿no? O sea que, digamos que creo que es parte del juego, ¿no? Vincular todo el trabajo anterior con lo que somos. O sea, no somos de hacer, tanto Laura, yo como mi socia como yo, trabajos aislados, ¿no? Sino que todos vemos la producción audiovisual como un río y una carrera de fondo. Entonces es inevitable que todo esté conectado. El acercamiento al 23F desde un punto de vista distendido, cómico, incluso en esta película se llega a disparatar a partir de un momento. Yo creo que a mí me salió de forma natural porque como yo no viví creo que al no vivir el 23F en primera persona, sino recrearlo en mi cabeza a través de cosas que me habían contado, y sobre todo cosas que me habían contado mi familia, mis padres, ¿no? Y yo haberlo imaginado, creo que me ha dado mucha libertad para hacer un acercamiento más diferente, creo que es singular, ¿no? A la gente le sorprende mucho cómo he tratado un tema en principio tan sesudo, ¿no? Y tan importante y tan serio, y que pudo cambiar la historia de este país como el 23F desde un prisma muy diferente, ¿no? Pero es que yo en el fondo creo que lo que quería era simplemente hacer un recordatorio de cómo habían sido mis padres de jóvenes y cómo intentar ponerme en su piel, que eran unos veintañeros, y ver cómo vieron ellos ese momento. Y claro, y parte de recuerdo y de anécdotas que en el fondo eran joviales, entonces no me salía acercarme a ellos de una manera solo dramática, ¿no? O sea, creo que ese día, si te pones a analizarlo, el 23F fue un gran sainete, fue una cosa que realmente podía haber salido mal y salió bien porque aquello fue un poco un disparate y era como el típico barco que se va hundiendo y la gente, ¿no?, va abandonando la nave. Yo recuerdo que cuando yo he visto esas imágenes de los soldados huyendo de las ventanas, no, saltando las ventanas del Congreso la mañana ya del 24F, es como muy sintomático de lo que aquello fue, ¿no? Y mucha gente que yo creo que lo vivió conforme ha pasado el tiempo de una manera diferente. Cuando yo me estaba documentando, mucha gente quiso compartir conmigo las vivencias de ese día, qué estaban haciendo, dónde estaban, y me contaban cosas súper singulares, o sea, como que yo me puse a poner lavadora, como una loca porque pensaba que me tenía que ir de España, yo me puse a tirar panfletos, no sé, yo estaba, o sea, cosas como que realmente con la perspectiva del tiempo creo que se pueden ver desde ese punto de vista más distendido y cómico. En ese momento para las personas que lo vieron fue muy dramático, mucha incertidumbre, mucho miedo. Pero bueno, creo que, no sé, yo estoy contento con ese tono de comedia. No sé si fue en el Festival de Málaga o en otro festival previo, que había gente que vivió el 23F de una forma dramática y que al final se me acercó y me dijo: muchas gracias porque no sabía que yo podía recordar ese momento con una sonrisa en la boca, ¿no? De alguna manera. Y también yo tenía cierto miedo y reparo porque pienso, digo, ostras, la gente que sufrió ese día, que temió seriamente por su vida, igual esto le parece una falta de respeto o una patochada, ¿no? Entonces, ostras, no estás del todo seguro, ¿no?, sobre cómo le llega a la gente, pero la sensación general creo que es positiva, con lo cual yo creo que se queda mucho con esa sensación de cómo han podido vivir, cómo pudieron vivir ellos, ¿no?, ese momento. Ha sido una película que me ha costado mucho tiempo levantar. Creo que la primera vez que escribo el guión de manera seria fue cerca de 2012. Y ya desde ese momento que yo se la empezaba a enseñar a compañeros, a posibles socios coproductores, a alguna televisión, ya les echaba mucho para atrás eh, la forma en la que yo quería tocar el tema. Y creo que eso en algún momento no ayudó a que se encontrara financiación en la película, de una manera sencilla. O sea, que yo tuve que hacer mucha pedagogía y según la plaza a la que yo iba a pedir dinero, tenía que cambiar un poco la perspectiva de cómo se lo contaba, ¿no? Porque no era fácil. Primero que nos hacían muchas películas, nos han hecho muchas películas sobre el 23F.
Segundo, que sobre la gente común que vivió el golpe en sus casas, creo que hay menos todavía, ¿no? Y hacerlo desde un punto de vista más cómico, o por lo menos desenfadado, yo creo que a nadie se le había pasado por la cabeza, le pareció una locura, ¿no? Entonces he tenido que hacer como mucha pedagogía y medir mucho las palabras pero incluso para encontrar al reparto. La primera vez que yo hablé con el reparto y le decía que quería hacer una comedia sobre el 23F y tal, o bueno, más que una comedia yo quería hacer como una película tipo Woody Allen, donde los personajes, digamos que hubiera como mucho enredo entre ellos y que hubiera intercambio de parejas, y quería emular cierto cine español de los 70 y de los 80, que creo que era un cine muy libre. Y bueno, les ponía algunas referencias y yo creo que poco a poco los fui convenciendo, pero al principio no fue sencillo, ¿no? Pero sí que la apuesta que yo quería hacer es una apuesta como decidida. Y en eso sí que creo que mi empeño, ¿no?, es el que ha hecho que al final hayamos hecho esta película casi 12 años después, ¿no? Que yo me podía haber bajado del carro fácilmente, pero como creo que tenía esa vinculación personal porque estaba contando algo que habían vivido mis padres, creo que eso ha sido un poco lo que me ha ayudado, ¿no? Si hubiese otro tema, igual hubiera abandonado por el camino porque no ha sido fácil encontrar los apoyos. Desde que estrenamos en cine, que fue el día 20, yo he asistido a muchos pases por España acompañando la película, porque no deja de ser una película pequeña que hemos hecho principalmente de nuestra productora, aunque después también se ha sumado La Glagueta. Y entonces yo sentía que teníamos que hacer la misma estrategia que con los documentales de Laura. O sea, ir con ella de la mano, presentándola, pues, como estamos haciendo aquí en Casares, en otros festivales, incluso en pases especiales en, no sé, en Valladolid, en Zaragoza, en Palma de Mallorca, en Madrid, en Sevilla, en Granada, en Córdoba, en Málaga. Ir un poco con ella porque creo que también la película apela a ciertos momentos que parte de los españoles también lo sienten como suyo, como fueron importantes, ¿no? Y creo que es muy bonito compartir con esa generación mayor que la mía, ¿no? La de nuestros padres, o la de que es un poquito de gente que lo vivió y que lo pudo recordar, y compartir con ellos ese momento. Entonces, yo todo lo que me estoy llevando son como muchas alegrías. Es verdad que la película, creo que es una película de cocinarse a fuego lento, vamos a hacer que la distribución sea larga, vamos a tirarnos varios meses con la película, también ahora empiezo yo a viajar fuera de España con ella, ¿no? Y creo que va a ser bonito estos meses de ir con ella de la mano. No hemos querido hacer un gran estreno y que se vean solo 2 semanas y después, bueno, ya está, pasó, ¿no?, a plataformas, no. Queremos que el recorrido sea lento, disfrutarlo, y queremos incluso hacer más festivales. O sea, estamos aquí en Casares, pero vamos a seguir en festivales en otoño, algún festival ya confirmado también, incluso en España, algún festival pequeño, algún pueblo del norte después de Reyes. O sea que, bueno, la idea es un poco seguir con la película de la mano, porque cuesta tanto sacarla adelante que a mí me da como cierta pena abandonarla tan pronto, ¿sabes? Como que, no sé, necesito como un tiempo hasta que sea capaz de dejar que baile, que vuele sola, ¿no? No soy como esos directores que dicen, ya está, ya la he terminado, ya la estreno y me olvido. Joder, no puedo, es tan personal lo que yo he volcado ahí que me cuesta. Es que yo quería que fuera mi primera película como director y no fue fácil encontrar la financiación, y entre medias hice otra, y entre medias he producido 5 documentales, pero es que yo quería que fuera lo primero, entonces me da como cosa de soltarla tan pronto, no sé. Pues nada, un placer a vosotros y como siempre un saludo al Festival de Casares.